Buen día a todos. Sean bienvenidos al seminario de variables para la optimización de la enseñanza virtual organizado por la USMP Virtual. Soy Silvia Fernández y seré su moderadora en esta oportunidad. Les recomendamos que si bien el presente seminario es gratuito, solo otorgaremos certificado a las personas que hayan ingresado registrando su nombre de forma correcta. Por favor, verificar si está ingresado de forma correcta para que sean emitidos los certificados. Permítanme presentarles a nuestro panelista invitado, el magíster Máximo Augusto Estupiñán Maldonado. A nombre de la Universidad de San Martín de Porres, le damos la más cordial bienvenida al presente seminario. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Presentaremos la agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestro panelista, daremos paso al contenido del tema y desarrollaremos una sesión de preguntas y respuestas. Presentaremos las conclusiones de nuestro seminario y presentaremos los alcances de nuestro Congreso EduTIC Innova 2019. Por favor, mantengamos apagados los micrófonos y las cámaras de nuestros equipos. No hacemos el chat mientras nuestro expositor está haciendo uso de la palabra. Posteriormente tenemos la oportunidad de hacerlo. La USMP Virtual continúa manteniendo su liderazgo e innovación y contribuye desde este espacio a la difusión de temas relacionados a la educación, la investigación y la tecnología, con la finalidad de promover espacios de diálogo que fortalezcan las actividades de investigación, las buenas prácticas y las propuestas de vanguardia, como parte de su propósito de mantener la mejora continua en la educación en nuestro medio. Los avances de la ciencia, la investigación y la tecnología nos han permitido acceder a una variedad de herramientas y recursos tecnológicos que nos ofrece Internet, los cuales se han incorporado a las actividades académicas de todos los niveles y modalidades de la educación. En esta ponencia aprovecharemos uno de estos recursos. El magíster Máximo Estupiñán Maldonado compartirá con nosotros sus ideas y experiencias desarrollando el tema variables para la optimización de la enseñanza virtual. Conozcamos la trayectoria profesional de nuestro invitado. Magíster en Educación con énfasis en formación por competencias y acreditación universitaria por la Universidad Occidente de Nicaragua. El magíster Máximo Estupiñán es un experto internacional en currículo por competencias, consultor para la OEI, Unión Europea, Banco Alemán de Desarrollo, Universidad de Pensilvania. Ha sido consultor en currículum por más de una decena de universidades en el Perú, Centroamérica y el Caribe. Adelante, magíster Máximo, lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días, queridos colegas y participantes de este seminario virtual, donde desde USMP Virtual vamos a abordar el interesantísimo tema y campo de las variables para la optimización de la enseñanza virtual. Como ustedes ya saben, la finalidad de utilizar las variables en el campo de la educación, sea presencial o sea virtual, tiene obviamente como finalidad incrementar nuestro grado de control sobre la efectividad de los resultados o logro de las competencias o habilidades que pretende lograr un programa. De esta manera nosotros vamos a compartir con ustedes algunos avances en investigación que existen dentro del campo de las variables para que podamos optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual principalmente. Desde hace algunos años se inicia, principalmente a fines del siglo pasado, se inicia todo un proceso de investigación dentro de la psicología, principalmente no ya constructivista, sino cognoscitivista, que es un poco más contemporánea, la psicología cognoscitivista. Se inicia la investigación de la enseñanza como fuente de información distinta a la del constructivismo que venía colocando más bien a los aprendices como centro o fuente de investigación. Entonces, a fines de este siglo se inicia toda una corriente de investigación en la psicología del aprendizaje, en donde se pone al docente como unidad de información principal. Y se empieza a descubrir que la función que cumple el docente era mucho más importante de lo que se pensaba. De esa manera, al observar
los docentes exitosos en diferentes países, como Estados Unidos y Francia principalmente, se fue descubriendo que los docentes exitosos, es decir, los que generan aprendizajes de mayor nivel, que tienen un mayor porcentaje de aprobados, que tienen eh, eh, obviamente logran un nivel de desempeño más alto en sus estudiantes, eran docentes que realizaban su trabajo con un conjunto de variables. Em, de esa manera se inicia toda una corriente que ha logrado ubicar científicamente a la enseñanza como una variable independiente y al aprendizaje como una variable dependiente. Es decir, no ha habido hasta el día de hoy un experimento que pueda colocar al aprendizaje de manera aislada o como un resultado al margen de lo que hacen los docentes en todo el planeta. El campo de las variables de enseñanza es uno de los menos, obviamente, desarrollados en nuestro país al igual que el resto de países en vías de desarrollo. ¿Esto por qué? Porque en el tercer mundo, una de las principales actividades que se realiza eh, con menor frecuencia o una de las actividades principales en el campo educativo eh, de las más importantes, pero a la vez más escasas, es precisamente la investigación. Los sistemas educativos en el tercer mundo no se caracterizan por ser sistemas educativos que giren en torno a la investigación. Eh, Son sistemas educativos mucho más reactivos y que por lo tanto adoptan modelos eh, principalmente de fuera y mal entendidos o mal comprendidos. Lo que le da en realidad un grado de efectividad a un sistema educativo es el campo de la experimentación científica, lo cual permite obviamente orientar los sistemas educativos hacia un conjunto de variables que se descubre experimentalmente que funciona. En los países del tercer mundo, entonces, se prescinde muchísimo de la investigación y esto está generando que la tremenda inversión que se realiza en los sistemas educativos tercermundistas sea una inversión ineficiente para la cantidad de recursos que este sector requiere y prácticamente devora. A pesar de que se invierte una gran cantidad de recursos de los contribuyentes, los resultados todavía son bastante deficitarios en función o en relación a la inversión que se ha realizado. Es decir, se culminan los distintos niveles educativos sin lograr lo que se consideran las competencias que corresponden a dichos niveles. El campo de las variables, por lo tanto, es uno de los campos más recientes dentro del tercer mundo. Se viene desarrollando muy lentamente, tímidamente todavía. Sin embargo, promete muchísimo porque hay experimentos que ya se están realizando en Jamaica, se están realizando en Argentina, en Uruguay, se están realizando en México y que nos van indicando obviamente que debemos girar rápidamente a lo que nos proporcionan las evidencias experimentales para el diseño de las políticas educativas y por supuesto para el diseño instruccional que se ejecuta o se implementa en un determinado programa académico. Como segunda idea fundamental dentro de nuestra introducción, cabe destacar que el sector educación, el campo educativo, es un campo que si tiene una característica principal es la siguiente. La característica principal de un sistema educativo es la experimentación. Si el sistema educativo no tiene experimentación dentro de sus políticas educativas, en realidad logra una menor eficiencia, una menor eficacia en el uso de sus recursos y en la obtención de sus resultados. Es por ende que lo primero que tenemos que entender, queridos colegas, que la educación, tanto inicial, primaria, secundaria, superior, técnica o universitaria, eh, requiere de un enfoque completamente experimental. Entonces podríamos hablar de que existen dos enfoques principales en la educación. Yo tengo un enfoque, por un lado, que no está basado en la evidencia, en donde estoy girando, por ejemplo, alrededor del contenido. Es un enfoque básicamente especulativo, en donde no tengo un grado de control sobre los resultados. Y por otro lado, tenemos un enfoque basado en la evidencia, es decir, en un conjunto de experimentos estandarizados que aseguran que la data, las conclusiones a las que nosotros podemos llegar, eh,
pueden replicarse a mayor escala. Por otro lado, la didáctica, que no es otra cosa que la tecnología principal de la educación, ¿sí? La didáctica viene a ser la herramienta fundamental en donde la ciencia se aterriza, se concreta en un conjunto de técnicas, de métodos y de estrategias que se aplican, así como también de los materiales que se elaboran y los entornos que se diseñan. La didáctica es un campo básicamente experimental y por ende debe tomar sus decisiones en función de los resultados que producen los experimentos en el campo. Utilizar una didáctica al margen de la experimentación, al margen de la evidencia científica, implicaría que los docentes, por supuesto, no están incorporando los resultados y las evidencias que producen las investigaciones científicas. Em, con respecto a la didáctica, podríamos decir que hay unos niveles con los cuales podemos diagnosticar cómo se encuentra un programa educativo o una institución educativa a nivel de las prácticas que realizan sus docentes. Tenemos un nivel que le podríamos llamar un nivel uno, que es cuando los docentes principalmente conocen su campo científico, conocen su campo técnico, pero giran alrededor del contenido. Entonces, cuando uno les pide a este tipo de docentes que no tienen un entrenamiento todavía especializado, eh, ellos piensan en un curso determinado en función de contenidos, ¿no? Entonces, eh, utilizan, digamos, su experiencia, su experticia en el campo para programar una serie de contenidos en unidades de aprendizaje o en determinados sílabos. Pero ese docente todavía no tiene una formación especializada en la didáctica superior y por ende no identifica variables para poderlas manipular de manera intencional. La variable principal para ese docente viene a ser todavía el contenido. En un nivel 2, el docente ya utiliza técnicas, es consciente del poder que tienen estas herramientas que llamamos técnicas para la enseñanza-aprendizaje, y él ya está utilizando técnicas de búsqueda, de comprensión, está utilizando técnicas de representación de la información, técnicas de comunicación de la información, y se va dando cuenta que cuando sus estudiantes usan un paquete de técnicas más solvente, entonces aprenden no solo mucho más rápido, sino que con mayor profundidad. Un nivel 3 de la didáctica sería un docente que ya no solo usa técnicas, sino que es un docente que ya está utilizando métodos. ¿Sí? Son 9 los métodos que existen en el planeta para poderle enseñar a un ser humano algo. Por ejemplo, ya el docente, si la institución educativa le dice, bueno, mire, aquí en este programa nosotros trabajamos con el método del aprendizaje por proyectos, él sabe perfectamente las etapas de este método, los procedimientos que tiene que seguir y por ende el protocolo técnico que él tiene que aplicar para ejecutar este método. Como pueden observar en este caso, en este nivel de la didáctica 3, el método o los métodos vienen a ser la variable independiente. En el nivel de la didáctica 2, las técnicas son la variable independiente principal. Y en el nivel 1, los contenidos vienen a ser la variable independiente fundamental que los docentes eligen. Entonces vamos del nivel 1, que son dominar los contenidos, a un nivel 2, que es dominar las técnicas, luego a un nivel 3 en donde el docente ya trabaja con métodos, que es un docente, por supuesto, mucho más eficiente que uno que trabaja solamente con técnicas. Si el docente, por ejemplo, va a trabajar ya en un nivel 3 de la didáctica, a ese docente, por ejemplo, ya puede trabajar con el método de aprendizaje, ya sea por proyectos, por estudio de casos, puede trabajar por el ABP, es decir, el aprendizaje basado en problemas. Ya él puede trabajar de manera con el método de aprendizaje clínico, el método de aprendizaje globalizado, entre muchísimos otros. Pero en total son 9 estos métodos, ¿no? Son 9. Incluso el método de aprendizaje por modelamiento. Y bueno, el más antiguo de todos es el método de aprendizaje expositivo, ¿no? Pero dentro de los 9 métodos es el menos eficiente. Los más eficientes hasta el momento son por estudio de casos, por proyectos, por ABP, el clínico,
y el globalizado, así también como el aprendizaje por modelamiento. Entonces, ese es un tercer nivel de la didáctica. Luego vienen los profesores que ya se encuentran en un cuarto nivel de la didáctica. Ya este tipo de profesores tienen un entrenamiento mayor, una experticia mayor y por lo tanto ya no solo usan técnicas, no solo domina su contenido, usa técnicas, usa métodos, sino que ya en el uso de esas técnicas y métodos, este docente está aplicando en el nivel 4 estrategias de enseñanza-aprendizaje, que obviamente significa que el docente de una manera consciente organiza la actividad de aprendizaje en tres grandes momentos. Eh, un momento en donde les enseña a los participantes a planificar los resultados que se quieren obtener, las actividades de aprendizaje, las tareas, los proyectos, los casos, los modelos que van a ser analizados. Les enseña a planificar y entonces realiza microactividades de aprendizaje para que comprendan el proceso de planificación de cada tarea o de cada demanda cognitiva a nivel, obviamente, de las evidencias de producto o de desempeño que se requieran. Entonces, este es un docente que trabaja microactividades para poder solamente planificar bien la actividad de aprendizaje o el proyecto o el caso que va a analizarse, ¿no? Este es un docente que les enseña a pensar con mucha precisión cuál es el objetivo del proyecto, del caso o del problema que va a realizarse y qué se espera, qué se busca obtener, qué desempeño buscamos obtener, qué resultado, qué, qué resultado se espera. ¿Qué resultado se espera obtener con una determinada experiencia de aprendizaje? El segundo gran proceso que este docente enseña es lo que llamamos nosotros la ejecución. Ya se planificó el proyecto, el caso, el problema que va a analizarse y ahora les enseña cómo ejecutarlo de manera eficiente. Y en esa ejecución lo que busca es aplicar lo que se ha planificado. De tal manera que estos docentes también enseñan a tomar decisiones y realizar ajustes permanentes para la optimización del modelo de ejecución. Finalmente, el docente, después de que ya evaluó a los participantes y se realizó el proceso de ejecución, realiza con ellos un proceso de evaluación de los resultados, en donde se compara lo que se ha obtenido con, obviamente, las especificaciones técnicas que teníamos en la planificación. Entonces, este es un nivel que podríamos denominarlo un nivel 4. Primero tengo un docente que domina el contenido, luego tengo un docente que ya maneja técnicas, luego un docente que maneja métodos y ahora en un nivel 4 un docente que ya maneja estrategias. Este docente ya maneja técnicas, maneja métodos y las organiza, las manipula de una manera estratégica. Quiere decir que él enfatiza en que sus participantes aprendan a planificar, a ejecutar y a evaluar cada una de las actividades de aprendizaje que se realiza. Y luego viene a nivel de la didáctica el nivel que nosotros lo consideramos, pues, usando el lenguaje de los chicos, el nivel Yoda, el nivel Dios de la didáctica vendría a ser cuando el docente ya maneja su contenido muy bien, tiene la experiencia laboral suficiente y científica y técnica, ¿no? Maneja su contenido, maneja técnicas, maneja métodos y también maneja estrategias, pero este nivel, el nivel Dios, el nivel Yoda, el nivel Jedi, el nivel Jedi es el nivel en el que ya el docente utiliza diseños experimentales o cuasi experimentales. Ya este es un docente que está obviamente a otro nivel porque la institución educativa también, por supuesto, ha invertido en entrenarlo, en reclutarlo, en formarlo, en desarrollarlo como un investigador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa es prácticamente una de las principales diferencias entre nuestros sistemas educativos y sistemas educativos que son mucho más eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un docente en Finlandia no va a dictar clase, él no dicta clase, él va a implementar un diseño experimental.
Entonces está implementando todo un diseño en donde ha ya seleccionado variables independientes que se encuentran formalmente, protocolarmente organizadas en un diseño experimental, sea con grupos de control o no, experimentalmente o cuasi experimentalmente. Entonces, lo que necesitamos urgentemente es pasar de una didáctica que es bastante artesanal, bastante elemental, donde los docentes están centrándose en el contenido principalmente, para pasar a una didáctica de nivel ya pues 5, en donde los docentes aplican diseños experimentales si se está realizando un experimento, por supuesto, dentro del programa académico, o la facultad, o la universidad, o la carrera, o por lo menos este docente está aplicando un diseño cuasi experimental en el aula o las aulas que se encuentran a su cargo. Muy bien. Esta necesidad de formación que tienen los docentes para usar mejor la didáctica ya ha sido reconocido por la Journal of Agronomic Education, donde Bowman, Loinachan y Schaffer ya en el año 96 en su trabajo Actitudes de los profesores de agronomía lograron detectar, por ejemplo, en estas carreras que están tremendamente relacionados con el mundo agrícola y pecuario, que una de las actividades más importantes del docente universitario, por supuesto, radica en la enseñanza. Y llegan a una conclusión en la que indican que completar las maestrías y los PhDs, los PhD, los vuelven docentes, digamos, profesionales competentes en su campo técnico, ¿sí? Pero no es una preparación adecuada para enseñar, ¿correcto? Entonces, yo puedo tener un PhD en administración, un PhD en business, puedo tener un PhD en finanzas o en economics, en economía, pero eso no me hace un buen docente. Y ese es uno de los factores fundamentales que requiere entender el Perú, porque todavía pensamos que si el docente tiene una maestría o un doctorado, lo convierte automáticamente en un buen docente, cosa que no es adecuada, porque el docente, si bien puede tener mucha experticia en un campo profesional, el campo de la enseñanza es un campo completamente distinto al de la economía, al de la contabilidad, al del mercadeo o al de la administración de empresas, las ciencias, las humanidades o las ciencias duras como tales. Entonces, esta conclusión a la que llegan estos investigadores, Bowman y otros, publicado en el Journal of Agronomic Education, es el reconocimiento del primer mundo a que el docente universitario no solo requiere formarse en su campo profesional, técnico, científico, sino que también requiere una preparación especial para poder enseñar. De la misma manera, la Universidad de Arkansas, ya en la investigación citada por Eli y Ragland, titulada Entrenamiento para enseñar, en el NACTA Journal, en el año 89, ellos indican ya otro factor muy importante que debe reconocer el tercer mundo, y llegan a la siguiente conclusión, de que en cada nivel de la educación, excepto en la universidad, los instructores están entrenados para enseñar y certificados para hacerlo. ¿Esto qué significa? Mire, si usted tiene un profesor de inicial, esa profesora está certificada y está entrenada para atender niños de inicial. De la misma manera, la profesora de especial está entrenada, está certificada. El de primaria y secundaria también. Estos docentes están entrenados y están certificados, pero el docente de la universidad, uno, no está entrenado para enseñar y dos, tampoco está certificado para hacerlo. Entonces, la Universidad de Arkansas reconoce que, por ejemplo, ellos están entrenando másters y PhDs
por 2 a 5 años para conducir investigaciones, pero reconocen que en general no los están entrenando para enseñar y esto está generando pues resultados de aprendizaje deficitarios dentro de la universidad. Por otro lado, la investigación interesante de mi colega, la doctora Amparo Fernández Marc y José María Márquez, Máiquez Marc, del Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad Politécnica, logran rastrear que en la mayoría de universidades americanas, canadienses, australianas y en todas las universidades inglesas, Inglaterra es la que ha tomado más la posta en cuanto a la formación y certificación del docente para que pueda ejercer en educación superior. Y en la mayoría de universidades alemanas, suecas, belgas, algunas francesas, holandesas, suizas, austriacas y algunas africanas, se viene trabajando ya en programas especiales para poder entrenar al docente que va a laborar en la educación superior, así como también en su certificación nacional respectiva. Como han podido ver entonces, las evidencias internacionales están obviamente reconociendo que el docente requiere un entrenamiento especializado porque él puede tener un MBA o puede tener un doctorado incluso en administración de empresas, pero requiere, al igual que el resto de profesionales, un entrenamiento especializado para poder desenvolverse en este campo de estudio en el cual no ha recibido obviamente ningún entrenamiento. Eh, si ustedes analizan, por ejemplo, una malla curricular de un profesional del campo legal, del campo del derecho, pues en ninguna parte va a encontrar usted un curso de didáctica, cómo elaborar sílabos, procesos, cómo conducir procesos de enseñanza-aprendizaje, en qué consiste una competencia, qué es una actividad de aprendizaje, cuál es la diferencia entre un procedimiento, una técnica, un método o una estrategia y muchísimo menos cuáles serían las variables independientes que un docente debe de manejar mínimamente para conducir una experiencia de aprendizaje altamente eficaz. Como ustedes comprenderán, en una modalidad virtual se puede masificar la matrícula de manera muy interesante y lo que se requiere, por supuesto, es que los docentes manejen un conjunto de variables mínimas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando sobre todo que la virtualización actúa en demedro de la atención, digámoslo así, eh, personal, personalizada de manera directa. Es por eso que la modalidad virtual, aunque goza de una menor reputación en el entrenamiento de profesionales, eh, tiene una mayor complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente más entrenado del mercado, el docente más preparado en un nivel de educación superior es el que debe estar atendiendo las modalidades virtuales en la formación de profesionales debido a la mayor complejidad que esta modalidad posee. Muy bien, vamos a tratar de definir qué cosa es una variable, aunque ustedes ya en los libros han leído bastante y tienen una definición de variable ya bastante operacional. Pues por supuesto una variable es una parte de la realidad que cuando nosotros vamos a medirla, me va a arrojar, digámoslo así, me va a arrojar resultados distintos, ¿no? De una persona a otra varía. Entonces, si yo tengo una variable como por ejemplo la producción de textos escritos, el nivel de logro de esa variable, pues obviamente va a cambiar de un participante a otro. Si yo tengo, por ejemplo, una variable como la planificación estratégica de empresas, esa variable va a variar de un participante a otro. Pero a mí me gusta más definir la variable de esta manera, ¿no? Entender que una variable es una parte de la realidad que puede ser medida, pero no solo medida, sino que también puede ser manipulada, en este caso por el docente, por la unidad académica, por la facultad, por los miembros de una carrera. Eh, Esta parte de la realidad puede ser manipulada de manera consciente para obtener resultados intencionales. Em,
La enseñanza, entonces, es una variable independiente y se va a componer de un conjunto de variables o subvariables, si quieren verlo así. El aprendizaje es una variable dependiente, está en estricta dependencia de lo que el docente haga, de lo que el programa haga, de lo que la modalidad haga. Y estas dos variables no pueden separarse, es por eso que debemos hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje y no de enseñanza y aprendizaje por separado, ¿no? Desde el momento en que nosotros estamos separando la enseñanza del aprendizaje, eso revela que no tenemos experiencia experimental y por lo tanto no hemos logrado entender que yo no puedo separar a un efecto de su causa y a una causa de su efecto. Entonces, debido a que los experimentos demuestran que la enseñanza actúa a manera de causa y el aprendizaje a manera de efecto, estas dos variables se consideran internacionalmente como correlacionales. Por otro lado, estos niveles de la didáctica que pueden observar nos llevan a pensar urgentemente en las necesidades de formación que tienen las instituciones de educación superior, porque son las que precisamente albergan en su personal docente la mayor cantidad de profesionales de otros campos que no son necesariamente educativos, ¿no? Sino más, se calcula que más de un 90-95% de profesores que están en la universidad no son profesionales en educación. Quiero nuevamente resaltar la diferencia. Una cosa es que yo trabaje en el campo educativo y otra cosa es que yo sea un profesional en el campo educativo. El profesional tiene que haber estudiado, tiene que tener su licenciatura en ese campo, tiene que tener la certificación que corresponda al campo y por supuesto no solo el entrenamiento y la certificación, eh, sino entender que en nuestro país la certificación en educación superior todavía no existe. Hay, sí han habido, hay y existen todavía algunas maestrías denominadas en docencia superior, por ejemplo, o en educación superior, pero como han sido elaboradas de una manera bastante artesanal, sus planes de estudio responden más a un reforzamiento de la pedagogía misma que no aplicamos en la educación superior, donde hablaríamos de una más bien andragogía y de, obviamente, un grupo etario completamente diferenciado y un segmento de la población completamente distinto al que se atiende en la educación inicial, primaria o secundaria. Entonces, los cuatro niveles de la didáctica van desde el nivel cero, que es donde el docente se centra en sus contenidos. El docente ya de un nivel A1 se centra en técnicas, un A2 ya es un docente que utiliza técnicas y métodos, un A3 es un docente que ya usa estrategias y un A4 ya es un docente avanzado que definitivamente lo que usted le ponga enfrente lo va a pulir, lo va a desarrollar a ese participante sin importar a qué distancia se encuentre el participante. Este docente es tremendamente y mucho más efectivo que los que se encuentran en los cuatro niveles anteriores, porque este docente opera y manipula con variables independientes dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje que se consideran altamente efectivas. Como verán, entonces, los niveles de los docentes no son los mismos. Esta es una clasificación muy distinta a la que usualmente se tiene en las leyes universitarias, en donde los docentes pues, son ordinarios y tienen pues, determinadas categorías, ¿no? A nivel científico, lo que hacemos es diferenciar a los docentes más bien por el nivel de pericia que tienen en la didáctica. Muy bien, vamos a ver cuáles son las variables principales para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea en una modalidad, por supuesto, presencial o en una modalidad virtual, con muchísima mayor razón y relevancia. Estas variables principales son variables independientes que están comprobadas internacionalmente con numerosa evidencia experimental. Nos vamos a referir a 6 variables principales que usted como docente puede aplicar en cada una de sus clases y a lo largo de cada uno de los cursos que se encuentran bajo su responsabilidad. Bueno, la primera de las variables es la alta transmisión de expectativas. Usted no puede lograr que un participante manifieste, alcance un óptimo rendimiento
si usted no le transmite expectativas emocionalmente de una manera racional y consciente, si lo quieren ver desde el punto de vista de la terapia racional de la psicología. Eh, Sin embargo, como los seres humanos no somos inteligentes, sino más bien emocionalmente inteligentes, los diferentes experimentos comprueban que los seres humanos que son altamente motivados, a los que se les transmite expectativas de manera intensiva, a los que se les está diciendo permanentemente lo bueno que están realizando sus trabajos, lo sostenido de sus procesos, lo inteligente que son, los valiosos que son, los hábiles que son, eh, logran responder emotivamente a estas expectativas y por lo tanto alcanzan niveles de desempeño sumamente interesantes. Eh, los experimentos van comprobando entonces que los docentes que transmiten eh, un alto grado, un alto nivel de expectativas a sus participantes, logran incrementar el rendimiento. Otra de las variables fundamentales, yo quise partir precisamente por la variable, vamos a decirlo así, de alta transmisión motivacional, alta transmisión emocional, porque es una de las variables menos usadas. Los docentes le prestan mucha atención a su contenido, a preparar, digamos, las presentaciones, pero el proceso educativo es un proceso netamente personalizado. Por ende, usted tiene que conocer a sus participantes, establecer una relación con autoridad, sí, pero con, obviamente, horizontalidad y motivarlos permanentemente para que alcancen los mejores resultados. No fijarse solo en los defectos, sino detectar los procesos de mejora permanente, detectar las fortalezas de sus participantes y obviamente manifestarles de manera permanente, de manera constante y sostenida las altas expectativas que usted tiene eh, con respecto a su desarrollo personal, eh, cognitivo, técnico y científico. Entonces se ha detectado que los docentes que transmiten expectativas logran mejores resultados que los docentes que son fríos, que se concentran en el contenido, en el dictado de curso y que obviamente no logran emocionar a sus participantes. La segunda variable es la importancia de los resultados claros. Se ha detectado en las investigaciones que cuando los docentes plantean desde el inicio de clase qué resultado se va a obtener con claridad, con precisión, con modelos, con suficientes ejemplos y con suficientes detalles, logran incrementar el rendimiento de sus participantes. De esa manera, cuando se inicia un curso, resulta fundamental que los docentes expliquen qué resultado se va a obtener, qué producto se va a obtener, qué evidencias van a lograrse o deben lograrse para que los participantes puedan orientarse metacognitivamente a la consecución de dicho resultado o de dicho producto o servicio. La tercera variable consiste en que se ha detectado experimentalmente que los docentes que no solo tienen metas claras, sino que también establecen los pasos claros para llegar a esa meta, obtienen mejores resultados que los docentes que solo piden, vamos a decirlo así, productos, servicios o proyectos o resultados sin prestarle atención suficiente a los pasos que son necesarios para obtenerlos. De tal manera que esta variable es fundamental porque no solo es importante tener la meta clara, la competencia clara, el desempeño claro, sino que también los pasos que nos van a permitir lograr dicho desempeño. La cuarta variable es el aprendizaje aplicativo, que consiste en que los docentes se ha detectado que desarrollan, diseñan experiencias de aprendizaje más aplicativas, experiencias de aprendizaje que pueden aplicarse a la realidad de manera permanente, obtienen mejores resultados que los docentes que utilizan actividades de aprendizaje que no se aplican de manera permanente en la solución de problemas de la realidad. La quinta variable es la evaluación permanente. Se ha detectado que los docentes que evalúan de una manera permanente, es decir, que están incorporando la evaluación,
prácticamente a cada sesión para controlar mejor el logro de las competencias, obtienen mejores resultados que los docentes que dejan que se acumulen demasiadas clases. Es decir, si yo dicto una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases y no he realizado ningún proceso de evaluación, ya dejé que se acumulen demasiadas habilidades para poderlas evaluar en el poco tiempo que me va a quedar. Por lo tanto, esto está revolucionando mucho el diseño de las clases porque cada clase en realidad debería tener una etapa dedicada a la evaluación de las habilidades que se están consiguiendo, de tal manera que los experimentos vienen confirmando que la evaluación permanente da mejores resultados que la evaluación, vamos a decirlo así, demasiado sumativa y demasiado separada temporalmente en cuanto a su frecuencia. Finalmente, la variable número 6 que les hemos traído en esta mañana es la retroalimentación oportuna, una de las variables más importantes que se han revelado dentro de las experiencias y los experimentos educativos internacionalmente. Se ha considerado que es una de las variables más poderosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, se ha detectado que los docentes que realizan una evaluación, pero al evaluar obtienen una data y esa data les permite tomar decisiones para retroalimentar de manera oportuna, obtienen mejores resultados que los docentes que solo evalúan para calificar y que no retroalimentan de ninguna manera. Entonces, aquí es importante cómo la investigación experimental ha demostrado que tiene que haber una marcada diferencia entre evaluar, luego retroalimentar y luego finalmente calificar. En realidad, ningún estudiante debería, si se espera que tengan buenos resultados, ningún estudiante debería ser calificado si antes no ha recibido retroalimentación y antes de la retroalimentación no ha atravesado un proceso de evaluación permanente. Entonces se ha detectado que los docentes que aplican la retroalimentación antes de la calificación, es decir, evalúan para retroalimentar y luego de retroalimentar, finalmente califican, obtienen mejores resultados que los docentes que solamente van a evaluar con fines de calificación, sin realizar retroalimentación alguna. La retroalimentación es entonces una de las variables independientes más poderosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y esto significa que el docente debe de evaluar no para calificar, sino evaluar para tomar una decisión. ¿Cuáles son mis estudiantes más vulnerables, los que tienen menor desempeño? ¿Qué actividades puedo desarrollar complementarias, inmediatas, para que pueda el grupo lograr el mayor desempeño, realizar esa retroalimentación que puede consistir en atenderlos en una tutoría, realizar actividades complementarias de aprendizaje, más casos, más ejemplos, más modelos para que ellos puedan incrementar su rendimiento en el logro de los desempeños y finalmente entonces ya realizar después de la retroalimentación y estas actividades la calificación respectiva. Así que con esto tenemos 6 variables que les he traído, en realidad pues en el mundo son más de 100, pero les he traído estas 6 variables que son de las que cuentan con mayor evidencia experimental y que por supuesto les puedan dar a ustedes grandes resultados si las incorporan en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y por supuesto también en sus sílabos. ¿Ya? Vamos ahora a ver brevemente el lenguaje universal que utilizamos cuando diseñamos los experimentos científicos en los distintos sistemas educativos. Tenemos la G que viene a representar un grupo de personas, pues en este caso un grupo de estudiantes, la R que significa que ese grupo de personas ha sido seleccionado por random, es decir, que gozan todos ellos de las mismas probabilidades estadísticas de ser elegidos y comparten, por supuesto, pues las mismas características desde el diseño del experimento. X viene a significar 3 cosas, es el tratamiento, el estímulo o la variable independiente, que en este caso puede ser cualquiera de las 6 variables que yo acabo de usar, el aprendizaje activo, la evaluación permanente, la retroalimentación oportuna, los pasos claros, metas claras y la transmisión de expectativas. También X puede ser el método que usted usa, también pueden ser las técnicas, también los materiales e incluso el mismísimo entorno. O viene a ser la prueba
ya sea de entrada, de salida o de proceso que nosotros realizamos para controlar la evolución de los resultados y X, perdón, y el guión bajo la ausencia de X. Si lo ponemos todos estos, en realidad, códigos experimentales, los ponemos en un diseño, entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, un diseño de tipo experimental como el que sigue. Seleccionamos un aula, una sección que ha sido seleccionada por random, la sometemos a este conjunto de variables, digamos en este grupo, en esta sección de una carrera como economía. Tenemos dos secciones en este ciclo, en este semestre, que comparten el mismo plan de estudio, están llevando lo mismo, pero los docentes con este grupo, con el grupo GR1, los docentes van a usar estas seis, digámoslo así, estas seis variables. En la prueba de salida, en una O1, una prueba de salida, se detecta que han obviamente obtenido mejores resultados que los del GR2, donde no se ha trabajado con estas variables y los docentes han trabajado de una manera más tradicional, en donde la relación fue más fría, girando alrededor del contenido y de la parte académica y enciclopédica principalmente. Por lo tanto, se detecta en la prueba O1 y O2 que entre estos dos grupos hay diferencias considerables en cuanto al logro de las competencias. Obviamente tenemos uno de los grupos, siempre será mi grupo experimental, y otro de los grupos siempre será mi grupo de control. Si el experimento no se va a realizar, por lo menos el docente debería estar aplicando un cuasi experimento, lo que significa que ya no habría random, ¿sí? Elimino el random y tengo una sola sección, ¿sí? En todas las secciones a mi cargo, yo elimino el random y en todas las secciones a mi cargo yo voy a aplicar un conjunto de variables como las seis que les acabé de mencionar. Por ejemplo, en todas mis aulas voy a aplicar alta transmisión de expectativas. En todas mis aulas voy a aplicar lo que se denomina pasos claros, metas claras, evaluación activa, evaluación permanente, aprendizaje activo y alta transmisión de expectativas. Entonces, al final voy a poder observar cómo, con respecto a ciclos anteriores, los niveles de la competencia de esta asignatura se incrementan de manera progresiva. Si eliminamos el random y nos quedamos solo con un grupo, por supuesto, significa que no vamos a trabajar experimentalmente y estaríamos trabajando si no hay otro grupo de referencia o grupo de control, solo tendríamos un grupo experimental y por ende, al eliminar el random, seguimos manipulando la variable independiente, que son estas seis que acabo de mencionar, por ejemplo, y ya no sería un experimento, sino por el contrario, un cuasi experimento, porque no tenemos random, operamos con la variable, pero ya no existe el grupo de control. Es decir, opero con mis variables independientes en los grupos que tengo a mi cargo. Otro tipo de experimento sería este tipo de diseño. El anterior diseño que vimos es un diseño post prueba únicamente y este es el mismo diseño, solo que le estamos colocando una prueba antes de someterlos a la variable. Entonces, digamos que el semestre inicia, les aplicamos una prueba, estamos, digamos, trabajando en ingeniería industrial, una investigación operativa, un curso de investigación operativa, y en este curso de investigación operativa vamos a trabajar con estas seis variables. Nos vamos dando cuenta que al final de este semestre, los estudiantes del grupo 1 de investigación operativa obtuvieron un nivel de logro de la competencia mucho más elevado que los del grupo 2, con los cuales no se trabajaron estas seis variables que acabamos de mencionar. Este es un diseño preprueba, postprueba. ¿Ya? Como pueden observar, hay una ronda de prueba antes de utilizar las variables. Si yo soy un profesor que no voy a trabajar experimentalmente, entonces elimino el random, sigo trabajando con mi variable, no tengo grupo experimental, grupo de control y me quedo solo con un grupo experimental y por ende estaría realizando un cuasi experimento.
¿sí? Repito, la diferencia entre un experimento y un cuasi es bastante sencilla. En el experimento yo tengo dos grupos como mínimo, ambos elegidos por random. Eh, Aplico la variable a un grupo y al otro no. En el caso de un cuasi experimento significa que yo voy a trabajar con todos mis grupos igual, ¿no? Entonces, les aplico la variable, pero este grupo ya no tiene comparación con otro. Tendría que comparar, digamos, con las notas anteriores que se han obtenido o, digamos, trabajar con algunos grupos de manera tradicional y con otros de manera, digamos, experimental. Pero en un cuasi experimento lo que hacemos es básicamente trabajar con todos los grupos, aplicándoles a todos estos grupos las variables. Y estos grupos no son elegidos por random. Y de la misma manera, el tercer factor que diferencia un cuasi experimento es que no hay un grupo de control. Solo nos quedamos con los grupos a los que les vamos a aplicar la variable. Entonces, el diseño de un cuasi experimento sería como el que sigue, ¿no? Yo tengo un grupo de estudiantes que, por ejemplo, están cursando Derecho Civil 1, a los cuales les aplico una prueba de entrada. Finalmente trabajo mi semestre con estas 5, 4, 3, 6 variables. Con ellos vamos a trabajar, por ejemplo, usando el método de aprendizaje por proyectos y por casos y por solución de problemas. Vamos a trabajar con estas 6 variables, es decir, vamos a trabajar con alta transmisión de expectativas, vamos a trabajar con metas claras, pasos claros, aprendizaje activo, aplicativo, evaluación permanente y retroalimentación oportuna. Cuando termina el semestre vamos a poder observar el nivel de competencias que se ha obtenido y compararlo con los semestres anteriores, de manera que podría confirmarse de que utilizando estas variables, este grupo de participantes ha obtenido mejores resultados que cuando no aplicamos las variables. Como conclusiones, queridos colegas, no sin antes agradecerles por su amable sintonía. Estamos viendo que tenemos un promedio de unos 30, 31, 32 participantes que están sintonizándonos, a los cuales les agradecemos infinitamente desde USMP Virtual por su tiempo y por darnos el grato placer de contar con su acompañamiento, con su presencia, su sintonía de manera remota. Como conclusiones, podemos mencionar que la didáctica de un programa presencial o virtual debe centrarse en diseños experimentales o cuasi experimentales como mínimo para optimizar los resultados del proceso. En segundo lugar, que el centro de gravedad de la didáctica en cualquier nivel es el diseño experimental, no es el contenido. Sí, repito, el centro de la didáctica es mi diseño experimental o cuasi experimental, no el contenido. El contenido por sí solo no optimiza los resultados de aprendizaje. Lo que va a optimizar, lo que va a lograr que los participantes logren la competencia en un nivel, obviamente, avanzado, consistente a lo largo del tiempo, en un nivel de logro, vamos a decirlo así, A, significa que la docencia está utilizando, eh, por supuesto, de manera extendida, es decir, tenemos bastantes participantes, un mayor número de participantes que están logrando un nivel A. Eso significa que hay un control experimental y que el programa ha ido madurando con el tiempo su enfoque experimental o cuasi experimental y que los docentes están operando con las variables que permiten aprender en la manera más profunda, en menor tiempo, optimizando los recursos. Por supuesto, en cuanto a los niveles, siempre yo prefiero utilizar 4 niveles de logro de una competencia. Es decir, el nivel A están los que no requieren mejoramiento o superaron la competencia. Un nivel B requiere mejoramiento leve, un nivel C requiere mejoramiento considerable y un nivel D requiere repetir el proceso de enseñanza-aprendizaje completamente. Entonces, lo que buscamos con los diseños experimentales es que haya cada vez menos D,
menos estudiantes o participantes en un nivel D, más C, más B y sobre todo tengamos más participantes en el nivel A, es decir, que no requieran mejoramiento de la competencia porque nuestro diseño experimental o cuasi experimental es tan eficiente, tan consistente y tan válido, tan confiable que permite asegurar y garantizar que si una persona se matricula con nosotros, va a lograr y va a obtener la competencia que nosotros estamos ofreciendo. Por otro lado, otra conclusión a la que podemos llegar es que la efectividad del programa entonces va a depender del grado de control que el programa académico tiene sobre las variables independientes que implementa. Nuestra cuarta conclusión nos dice que las modalidades semipresenciales o virtuales son las más sensibles debido a que el aprendiz debe tener una autonomía de aprendizaje mucho mayor. Hay una diferencia, sí, fundamental entre un aprendiz virtual en el mundo. Principalmente se caracteriza por ser un aprendiz adulto y un adulto que trabaja. Al ser un adulto que trabaja, obviamente debe también de tener una mayor autonomía para poder realizar sus horas de vuelo con nosotros, es decir, acceder a su campus, realizar sus actividades, participar en las diferentes experiencias de aprendizaje que están diseñadas. Pero en síntesis, el programa académico debe de tener un conjunto de variables en su entorno de aprendizaje que les permita que si ellos operan, acceden, realizan estas actividades, nuestro diseño cuasi experimental debería permitir que logren la competencia sin ningún inconveniente. Por otro lado, nuestra última conclusión consiste en que los diseños experimentales son herramientas poderosas para optimizar los aprendizajes en entornos de aprendizaje más eficientes. Así que, queridos colegas, los invitamos a experimentar o experimentar o cuasi experimentar en sus aulas virtuales con estas 6 variables que hemos mencionado para que ustedes puedan optimizar los resultados de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya saben, son 6 variables muy sencillas de aplicar, pero que se han transformado en herramientas sumamente poderosas para lograr que los participantes alcancen la competencia que nos hemos propuesto. Número 1, transmita expectativas con un alto grado de intensidad. 2, presente los resultados de la manera más clara posible, con ejemplos y modelos suficientes. Trabaje pasos claros y progresivos. Enfóquese en un aprendizaje aplicativo, es decir, actividades de aprendizaje que no sean memorísticas, sino más bien aplicativas. Evalúe permanentemente para poder controlar el proceso de aprendizaje y, por supuesto, retroalimente de manera oportuna, detectando las principales debilidades de sus participantes, segmentándolos en A, B, C y D, de tal manera que puedas enfatizar el grupo D, que es el más vulnerable, para pasarlos a un grupo C, los C al B y los que están en el B, pasarlos a un nivel A. De esta manera, queridos colegas, ha sido un placer estar con todos ustedes y pasamos a la ronda de preguntas e intervenciones. Ingeniera. Gracias, Magíster Máximo. Estoy segura que todos hemos disfrutado del presente seminario y que las ideas y experiencias que ha compartido con nosotros en esta oportunidad el Magíster Máximo Estupiñán serán de mucha utilidad en nuestro ejercicio profesional como docentes e investigadores. Invitamos a nuestros participantes a realizar las preguntas a nuestro ponente. Pueden hacerlo a través de la opción levantar la mano o a través de nuestro chat. Muy buenos días o buenas tardes ya casi a todos los participantes. Doctor Estupiñán, en primer lugar le agradecemos infinitamente por los aportes que nos está dando, que van a hacer que sirva mucho en nuestras ponencias, asignaturas que nos vamos a ir dictando. De las clases mucho tiene que ver el tema de la andragogía, ¿no? Entonces, todos los aportes que usted nos ha dicho efectivamente sirven porque el tipo de alumno que asiste mediante este tipo de clases son generalmente adultos y adultos que trabajan y tienen una, se puede decir, una forma de ver ya cada asignatura respecto al alumno del pregrado normal, el jovencito de 17, 16, 18 años, diferente. La pregunta es, ¿no?, que quería plantear, si este tema que es virtual, la conexión que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro caso es a través de la videoconferencia,
y luego tenemos ahí la bandeja de entrada. Pero me parece que de todas maneras, a pesar de que tenemos las herramientas, falta algo más, porque definitivamente ese contacto que es a través de las clases presenciales versus este tipo de clases es diferente. ¿Qué podríamos hacer para poder cubrir esa brecha, ¿no?, que hay entre una clase presencial y una virtual? ¿Qué recomendaciones nos podría hacer? Gracias de antemano por la respuesta. Muchas gracias por la pregunta tan interesante. Como ya acaba de revelar nuestro querido colega, ya se han dado cuenta entonces que una cosa es un proceso de enseñanza-aprendizaje presencial y otra cosa es un proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. El virtual es 100 veces más complicado. 100 veces más complicado porque exige que el docente maneje no solo la tecnología informática, sino que eh, se depreda esa atención, esa relación personalizada que existe entre los dos seres humanos que caracterizan un encuentro educativo. El encuentro educativo se caracteriza por un encuentro de generaciones, es un encuentro de personas y el cerebro está diseñado precisamente para aprender mejor en ese encuentro, en las relaciones interpersonales. Cuando trabajamos de manera virtual, por supuesto, se ha detectado internacionalmente que existen ciertos factores que deben optimizarse y aprovecharse. Número uno, que el entorno virtual sea la tecnología, la interfaz sea lo más atractiva, que tenga colores, que tenga figuras, que sea de un recorrido amable para el usuario. Y por otro lado, el docente debe de operar con estas variables que acabamos de mencionar, debe de trabajar sus actividades de aprendizaje lo más aplicativas posibles, debe utilizar modelos suficientes, ejemplos suficientes, debe de transmitir mucha motivación en su intervención, ya sea en el vídeo o ya sea en el foro, debe estimular a los participantes. Incluso cuando queremos que los participantes incrementen su rendimiento, su participación en las actividades, tenemos que ser bastante cuidadosos y utilizar frases, expresiones lo más novedosas, lo más motivadoras, no centrarnos en los errores que están cometiendo, sino en la fortaleza de cada participante para animarlos a integrarse y a incrementar su nivel de rendimiento y de participación. Por otro lado, la evaluación es importante en un entorno, en una modalidad virtual. Dejar muchas clases para evaluarlas con poca frecuencia sería un error garrafal, por lo que el docente debe estar realizando con pequeñas actividades que sean mucho más aplicativas y que le permitan una evaluación frecuente. Por otro lado, también es importante la retroalimentación, porque si el docente no detecta quiénes están mal en el curso y qué necesitan mejorar y no planifica actividades que sean complementarias y no motiva de una manera prioritaria, segmentando a sus estudiantes por niveles de logro, entonces los resultados van a ser menores y se arriesga, eh, obviamente la cantidad de desaprobados. Por el contrario, si el docente entiende que la evaluación debe ser permanente y, por supuesto, le va a permitir planificar actividades complementarias inmediatas, repito, inmediatas, lo más rápido posible, la retroalimentación pasa a ser mucho más efectiva y por supuesto eso hace que el porcentaje de desaprobados disminuya considerablemente. Entonces, es un reto completamente, como bien lo ha dicho mi colega, trabajar con estas variables en paralelo nos brindan mejores resultados de acuerdo a las evidencias internacionales. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita de Astrid Cuadra Azañedo. Dice Magister Estupiñán, buenas tardes, muchas gracias por la videoconferencia brindada. La retroalimentación es un proceso muy importante para poder ver los logros y dificultades que presentan nuestros estudiantes, sin embargo, hoy en día no todos la realizan. Sí, en efecto, debido a que los docentes tienen distintos niveles de formación en la didáctica de la educación superior, eh, la práctica más extendida es precisamente no realizar retroalimentación alguna, ¿no?
la evaluación que se realiza es prácticamente sumativa y se confunde, se tergiversa la evaluación con la calificación, de tal manera que cuando el profesor va a evaluar, lo que él está pensando es en poner una nota, cuando lo que se debe hacer, por el contrario, es ir disminuyendo esa mala práctica con el suficiente entrenamiento de nuestros colegas para que puedan ir evaluando de manera permanente, no con fines de calificar, sino evaluar para obtener una data que me permita tomar decisiones inmediatas. Nuestra colega Janet Espinosa también nos está haciendo un comentario. Dice: mil gracias, Magíster Estupiñán, por compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Usted qué nos recomienda para que nuestros estudiantes puedan lograr un aprendizaje colaborativo en entornos virtuales? ¿Qué variables deberíamos optimizar para su logro? Bueno, aparte de las 6 que les he mencionado, las actividades de aprendizaje, por supuesto, deben combinar actividades individuales con actividades grupales. Pero uno de los principales secretos para que la gente trabaje en equipo consiste en diversificar la forma de evaluación que nosotros aplicamos. Hay 3 formas principales de evaluación. La evaluación propiamente dicha, que es la que realizamos nosotros los docentes, que es la más practicada. Más del 90% de los docentes solo aplica ese tipo de evaluación. Pero hay otro tipo de evaluación sumamente interesante, que es precisamente lo que nosotros llamamos la coevaluación. Es cuando nosotros hacemos que, por ejemplo, el desempeño, el trabajo, el producto o servicio de un estudiante sea evaluado por otro par. La coevaluación es una herramienta fundamental porque va a obligar a que se comuniquen y obviamente se pongan en el lugar del otro, aplicando especificaciones técnicas para poder evaluar el desempeño de sus otros compañeros. Entonces, a un participante le podemos dar 1, 2 o 3 compañeros para que los coevalúe. Y así, de esa manera, por random, los participantes pueden evaluarse entre sí y esto, por supuesto, va a incrementar no solo su metacognición, sino también la comprensión de la especificación técnica de la competencia. Por otro lado, hay otra evaluación que no se aplica mucho, es la autoevaluación. Los participantes deben autoevaluarse para poder mejorar sus habilidades metacognitivas, saber en qué nivel de logro se encuentran de acuerdo a nuestra escala, nuestra rúbrica, nuestro patrón de evaluación. Entonces, la coevaluación es una de las formas de evaluación que se está detectando que está funcionando muy bien. Precisamente si nosotros queremos lograr competencias, la competencia tiene ciertos enemigos, ¿ya? Entonces, si la competencia es una especie de glóbulo rojo, ¿ya? Ahí está el hierro, ahí va el oxígeno que necesita el participante para convertirse en un buen profesional. Bueno, ese glóbulo rojo tiene anticuerpos, ¿sí? Y los principales anticuerpos de la competencia, es decir, lo que no permite que una persona logre una competencia, los vamos a mencionar. El primer anticuerpo es evaluar todo por escrito. El examen escrito depreda la competencia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, trabajar con los participantes con una técnica como la de la simulación. Por ejemplo, a ver, estamos haciendo investigación operativa. Bueno, vamos a simular que hemos ganado una licitación y en esta licitación nosotros somos el equipo ganador y nos estamos constituyendo como consultores que vamos a enfrentar esta licitación para satisfacer las necesidades de nuestro cliente que nos pide que realicemos la investigación operativa de su planta de producción X. Como ven, el docente va trabajando el caso, ¿no? Está combinando el método de aprendizaje por estudio de casos, pero a la vez está trabajando con la técnica de la simulación. A la hora de simular, le va otorgando a cada uno de los muchachos un rol y un plan de trabajo que va a obligar a que se comuniquen entre ellos para poder lograr lo que se denomina el logro de sus desempeños y la entrega de las evidencias.
Por supuesto, yo tengo que cruzar para poder estimular a que los participantes se integren al grupo. Tengo que tener una estructura de evaluación donde la distribución de mi puntaje va a depender de mi incidencia, de mi rol en el trabajo en equipo y de mi liderazgo desplegado para que el equipo sea de alto desempeño. Entonces, la nota que yo voy a poner en este trabajo tiene que tener, por así decirlo, una desagregación de acuerdo al nivel de liderazgo y de trabajo en equipo que cada uno de los participantes desempeñe. Si yo dejo un trabajo grupal, pero no está especificada la norma, es decir, no está especificada técnicamente la distribución de los puntajes, no se describe el desempeño que tengo que realizar para trabajar en equipo con precisión y qué puntaje me va a generar esta participación en equipo, entonces la percepción de los participantes es de que el trabajo en equipo no va a tener una repercusión. Es por eso que resulta fundamental que cuando nosotros evaluemos tengamos una especificación técnica lo más precisa de la distribución de puntajes en las actividades, sean individuales y o grupales, para estimular que precisamente los participantes puedan orientarse hacia el trabajo en equipo de manera eficiente. Por otro lado, tenemos la participación de Wilmer Balmaceda Puma, que nos indica: muchas gracias, Magíster Estupiñán. ¿Podemos usar las TIC para motivar a los estudiantes? Pues por supuesto. En realidad, las TIC bien diseñadas son una herramienta fundamental dentro de la formación de profesionales. Las TIC, por supuesto, para poder motivar, para poder estimular, tienen que ser atractivas. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer en un diseño instruccional es investigar las características de nuestros usuarios, poder determinar sus edades, sus oficios, sus características sociológicas, antropológicas, sus características psicológicas, para poder, obviamente, seleccionar los colores, la distribución del texto, el metatexto, la distribución de la estructura, las tonalidades, la tipografía. Es decir, entra una combinación de especialidades desde la psicología, la ingeniería hasta el diseño para poder producir un entorno de aprendizaje virtual que sea lo más atractivo posible para nuestros usuarios y lo más gratificante. Lo que queremos es que no nos entren por obligación al campus virtual. Lo que queremos es que al entrar al campus virtual se transforme en una experiencia de aprendizaje única, gratificante, en donde el cerebro produzca incluso hormonas de emoción, de placer, ¿no? De tal manera que nuestro entorno de aprendizaje explote completamente las características neuronales, emocionales y antropológicas de nuestros usuarios. Ingeniera. Magister Máximo, permítame realizarle algunas preguntas de nuestros participantes. El Magister Edwin Castro nos dice: los estudiantes deberían tener como condición poseer la característica de ser autónomos para lograr los aprendizajes efectivos. En un entorno virtual, la principal característica con la que las universidades seleccionan, por ejemplo, a un estudiante es su grado de autonomía. Es una de las variables fundamentales. Las universidades, por ejemplo, de habla hispana más antiguas, como la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, para mencionar una de las más cercanas, evalúa esta variable de los futuros ingresantes como una de las fundamentales. Es decir, tiene que ser una persona, por supuesto, organizada, orientada a realizar un trabajo independiente, un trabajo autónomo, porque el entorno virtual precisamente tiene esa característica, limita mucho la atención personalizada. Sin embargo, también hay otra corriente que sostiene que si bien el estudiante de una modalidad virtual, incluso de una semipresencial,
requiere tener un mayor grado de autonomía, existe también evidencia de que, muy por el contrario, estamos pasando a una nueva forma de aprender en donde quizá en el futuro próximo, en los próximos 50 años, es muy probable que esta sea la única forma de aprendizaje o la forma de aprendizaje más bien dominante en reemplazo de la modalidad presencial. Se dice que Harvard va a pasar digamos, sus 5.000, 10.000, 15.000 estudiantes a en 50 años tener 50 millones de estudiantes. Eso significa que incluso ya se pronostica en Estados Unidos, los mismos norteamericanos están indicando que en Estados Unidos de las 4.500 instituciones de educación superior que existen, se van a quedar más o menos con unas 500. Quiere decir que van a cerrar unas 4.000, porque la tendencia mundial es que el ser humano va a aprender generacionalmente, a aprender más de manera virtual y remota. Y no solo a aprender de manera virtual y remota, sino que vamos a pasar a trabajar más de manera remota, vamos a pasar más a una modalidad de teletrabajo, y esto va a permitir pues que con tecnologías ya 5G, 6G, 7G, usted va a poder pedir un diagnóstico con una aplicación, con un software. El software va a diagnosticar y usted va a poder solicitar los servicios médicos en un determinado quirófano, en donde lo van a operar un doctor, un médico cirujano de Singapur, uno de Corea, uno de Australia, con un anestesiólogo de Francia. Usted va a solicitar, el diagnóstico se va a solicitar a como pedimos un Uber, a como pedimos un taxi con una aplicación, y los médicos van a estar operando desde sus casas a través de una tecnología ya 7G, 8G, 9G. Entonces, sí, en definitiva, como conclusión podemos decir que el aprendiz en la modalidad virtual está siendo principalmente un profesional adulto que trabaja y que por ende debe de disfrutar de una habilidad mayor de independencia y autonomía. Sin embargo, la modalidad virtual, al ir incrementándose, irá generando cambios generacionales muy profundos, de manera que las personas deberán aprender a aprender de manera virtual como la tendencia y la modalidad de matrícula principal. Por eso que USMP Virtual se sitúa en la cresta de la ola de la expansión tecnológica de punta en el mundo. Ingeniera. A nombre de la Universidad de San Martín de Porres, deseo agradecer al Magíster Máximo Estupiñán por compartir su experiencia con nosotros. Muy amable, Magíster. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Continuando con el desarrollo de nuestra agenda, presentamos al licenciado Alejandro Martínez, quien nos brindará unos alcances sobre nuestro Congreso EduTIC Innova 2019. Buenos días, reciban un cordial saludo. En nombre de USMP Virtual, invitarlos a participar y conocer del 8º Congreso Internacional EduTIC Innova, un evento que promueve el intercambio de experiencias educativas con destacados profesionales de todo el mundo, el cual se desarrollará los días 14, 15 y 16 de noviembre del presente año. Soy Alejandro Martínez, del área de Marketing y Publicidad, y quiero compartir con ustedes la experiencia de vivir nuestro congreso. Ellos ya están listos para el evento internacional más esperado del año. Más de 20 expertos reconocidos alrededor del mundo llevarán tu experiencia profesional a otro nivel. Prepárate para vivir, sentir y experimentar la transformación digital. Congreso Internacional EduTIC Innova, 8ª edición. 14, 15 y 16 de noviembre. Inscripción
Inscripciones en usmpvirtual.edu.pe. Edutic Innova. El Congreso Edutic Innova 2019 está orientado especialmente para nuestros docentes, juntando 4 ejes importantes de toda sociedad: educación, investigación científica, solución de conflictos y medicina humana. Edutic Innova ofrece una triple certificación, más de 20 expertos nacionales e internacionales, más de 20 conferencias virtuales a libre elección y un taller virtual orientado a conocer las buenas prácticas de los tutoriales. Edutic Innova 2019 llevará a cabo su inauguración el día 14 de noviembre en el auditorio Zoom de la Ciudad Universitaria de la USMP, Girón Las Calandrias 151291, Santa Anita. Los días posteriores, 15 y 16, contaremos con ponencias virtuales. Pensando en el estilo de vida de nuestros docentes, todas nuestras ponencias serán transmitidas en vivo y quedarán grabadas en la plataforma para verlas las veces que deseamos. Este evento sin duda será una gran oportunidad para ampliar nuestra red de contactos con destacados profesionales nacionales e internacionales. Para conocer más detalles del 8º Congreso Internacional Edutic Innova, los invitamos a comunicarse con nosotros al 362-0064, anexo 1759, o escribirnos a nuestro WhatsApp 984-100-233. Recuerden que como docente, tienen la facilidad de realizar su descuento por planilla. Esto a través del siguiente correo: edutiquinnova@usmpvirtual.edu.pe. Para conocer a nuestro staff de ponentes, beneficios y atributos de nuestro congreso, puede visitar nuestra web oficial usmpvirtual.edu.pe/edutiquinnova. Muchas gracias, los esperamos. Gracias, Alejandro, por los alcances brindados. Gracias a todos por su participación y esperamos encontrarnos en nuestro próximo seminario. Buenas tardes.